Bueno, lo que nos faltaba ver es de cómo se comunican los procesos. Bueno, los procesos intercambian datos, creo que ya avisamos de esto, ¿no? Intercambian varios datos mediante dos modelos, ¿sí? Por memoria compartida y por el, perdón, bueno, les decía que los procesos se comunican e intercambian datos entre varios procesos. Hay dos modelos para intercambiar datos, ¿no? Por memoria compartida y por el paso de mensajes, ¿sí? Memoria compartida, cuando compartimos, por ejemplo, definimos variables globales, entonces estamos compartiendo la memoria con varios procesos, ¿sí? Y el paso de mensajes, bueno, eso es lo que obligadamente cuando mandamos parámetros para invocar, a levantar módulos o clases, en otra palabra, o objetos, si es de programación orientada a objetos, y cada que se les activa mediante señales, ¿no? Y mediante pasos de mensajes, estos mensajes se les conoce como parámetros. Entonces, es lo que genera procesos, ¿no? Y es el intercambio entre procesos que están activos de intercambio de información. Hay mecanismos clásicos para hacer esto, ¿no? En Unix y en Windows, ¿sí? Para la comunicación entre procesos, así ya sea por memoria compartida o por paso de mensajes, se puede hacer entre ficheros normales, lo cual no es muy eficiente ya actualmente, ¿no? Paso de mensajes, o establecer entre archivos normales. Más lo que se utiliza es zonas de memoria compartida, obviamente, que es lo que acabábamos de hablar, que es cuando ustedes definen zonas de memoria compartida, sobre todo cuando definen los ámbitos de las variables, ¿no? ¿Sí? Público, privado y protegido, ¿sí? Entonces las variables globales o públicas están compartiendo, las privadas definimos hacia qué zona va, ¿sí? Y las protegidas son aquellas que no permiten compartir. Entonces ahí definimos más o menos cómo se va a trabajar mediante tuberías también, ¿no? Para comunicación entre procesos, los pipes, ¿sí? Las tuberías es muy utilizado, como les dije, para hacer lo que es controles remotos, ¿no? Y para hacer procesos remotos, los pipes, ¿sí? O para compartir procesos también, porque sí hemos utilizado nosotros, ¿no? Las tuberías, los pipes, para ejecutar dos procesos y van compartiendo la memoria entre esos dos procesos, ¿sí? Cada uno va pasando, como lo habíamos descrito ya en el ejemplo, va pasando por los estados. Los sockets es una manera de comunicación a bajo nivel. ¿Sí? Programación de sockets es muy importante. De ley ustedes han de aprender esto, también es para trabajar procesos. ¿Sí? Sockets es la manera de compartir información de manera silenciosa, ¿no? ¿Para qué se utiliza sockets? Para control remoto de escritorios. Actualmente los sockets se programan muchísimo para hacer todo lo que son tiendas virtuales, ¿no? Entonces, para establecer la comunicación de compra de un producto, que también es, ¿no? O para selección de un producto. Entonces, cuando se selecciona el producto y se envía la señal para que se haga la transacción, cuando se hace ventas online o todo esto de compra, se utiliza la programación por sockets. Entonces, es comunicación entre procesos, el proceso que tiene el servidor y el proceso que tiene el cliente o el usuario. Y la otra es llamadas a procedimientos remotos, RPC, ¿no? Señales, ya eso hemos visto en los estados de los procesos que mediante, y también ustedes utilizan, ¿no? Están generando un proceso y de ahí hacen un RPC, una llamada a procedimiento remoto o una llamada al sistema, ¿sí? Y éxito cualquiera de esos y ejecutan un proceso interno del sistema operativo, entonces están comunicándose entre procesos. De esta manera se establece la comunicación entre procesos. También en los procesos, bueno, de acuerdo a cómo se ejecutan los procesos, hay estos dos tipos de planificaciones que se trabajan, ¿no? Preventivo, no preventivo, que son planificación apropiativa y planificación no apropiativa. Hay que tomar en cuenta esto también para establecer la comunicación entre estos procesos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la planificación no apropiativa es aquel proceso que entra o ya le toca el turno de ejecución y entra el procesador. Y cuando entra el procesador, este ya no le puede arrebatar, ya no se le puede arrebatar el CPU hasta que termine de ejecutarse ese proceso. Así llegue otro proceso de alta prioridad, tiene que esperar a que este proceso se termine. ¿Por qué? Porque es una aplicación no apropiativa, una aplicación no apropiativa, ¿no? Ningún otro proceso puede apropiarse del procesador mientras que el que está dentro no termine de ejecutarse. Pero también hay la planificación apropiativa, ¿no? Aquí ya que existe un reloj, ¿sí? En este se trabaja con reloj, el reloj lanza trazas de tiempo que se llaman time slice o quantums de tiempo, y estos, el procesador hace este proceso de tiempo
y entra otro y lo suelta, ¿no? Para que entre otro proceso. Entonces, o si está, también se puede dar el caso que esté ejecutando un proceso, llega otro proceso de alta prioridad, entonces el procesador deja de ejecutar el proceso que estaba trabajando, lo manda bloqueado y entra el otro proceso que tiene alta prioridad de ejecutarse, ¿no? Entonces, esos los dos tipos de planificaciones que se trabaja y hay procesos que así se presenten, ¿no? Por ejemplo, generalmente se trabaja con planificación apropiativa, pero también se pueden dar casos de planificación no apropiativa. Por ejemplo, hay procesos que ejecutan eso. Por ejemplo, si yo voy a ejecutar el desfragmentador del programa, miren, el desfragmentador del programa ejecuta un proceso que se apropia del procesador y no lo suelta hasta que termine de ejecutarse. Así quiero hacer otra tarea, no puede hacerlo, ¿no? En Unix, que sí vamos a hacer lo que es tareas programadas, existen los cron jobs y los add jobs, los cuales se programan en base al reloj, ¿no? Hora, minuto, días, es una programación que se hace a bajo nivel, ¿sí? Y en ese tipo de programación, ¿sí? Es una planificación no apropiativa, ¿no? Puede ser, se puede planificar mejor con hechos que sean planificaciones apropiativas y no apropiativas, de acuerdo a la programación que usted da a través de los crons, cron tabs y los ATs, ¿sí? ¿Qué son estos? Son comandos que nos permite programar tareas en Unix, ¿no? Y entonces yo puedo de esta manera programar una tarea y darle prioridad a esos procesos, ¿no? Los más fuertes son los cron jobs. Los cron jobs pueden trabajar más tareas que los add jobs. Entonces, con un cron job yo puedo programar, por ejemplo, qué sé yo, necesito el día domingo desconectar a 30 usuarios que no trabajen, que no ingresen. O puede ser que necesito que se conecten 30 usuarios que son usuarios que trabajan solo el fin de semana, por ejemplo, ¿no? Entonces usted como administrador ya no trabaja esos fines de semana. Tendría que estar activando, imagínense lo que es activar o desactivar 30 usuarios. ¿Qué es más fácil? Más fácil es hacer un cron, es decir, programar, hacer la programación para que se activen los usuarios y programar con el cron. Programar a qué hora, minuto, día, segundo eh, se deben activar esos usuarios, ¿sí? Y asimismo a qué hora se deben desactivar y los dejo ahí programados sus crons. El sistema operativo, el momento que llega el tiempo establecido de ese cron, le da prioridad y de lo que esté haciendo pasa a ejecutarse el proceso porque se convierte en un proceso de alta prioridad y no puede terminar hacer otro proceso mientras no se termine de ejecutar ese cron. Entonces ahí está lo que es planificación apropiativa y no apropiativa, que de hecho esto sí vamos a aprender, ¿no? A manejar cron jobs y add jobs en tareas programadas. Pero primero hay que aprender a programar. Bueno, hay que aprender a hacer shells, ¿no? Porque programar usted ya sabe. Bien, entonces todo esto se toma en cuenta en la planificación del procesador, ¿no? Es decir, hay que tomar en cuenta o hay que analizar que quién decide qué proceso ocupa el procesador y cuál decide cuál sale el procesador es el sistema operativo, pero de acuerdo a una planificación, ¿sí? Entonces hay que analizar, ¿no? ¿Qué proceso está libre, qué proceso pasa a ejecutarse y qué proceso está en ejecución el procesador? Son esos aspectos que se toman en cuenta para saber si es que ese proceso se suspende y puede entrar otro proceso, ¿sí? Recuerden que la idea de todo esto es que no se puede perder ni el paralelismo, ¿sí? Ni la prioridad de procesos. Entonces aquí lo que se implementan son, para poder manejar esto, la planificación, se implementan políticas de planificación. Entonces aquí se trata de definir cuál es la mejor manera de decidir cómo se manejan los procesos en relación con la de procesos procesador, ¿sí? ¿Qué tomaríamos en cuenta? Por prioridades, orden de llegada, por cotas de, por tareas más cortas, ¿cuál sería, no? Entonces, esto es un problema y como hay problemas que se implementan algoritmos, ¿sí? Entonces, para definición de esos algoritmos, bueno, hay que tomar en cuenta algunos criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Criterios de valoración para poder hacer análisis de esos algoritmos, ¿no? ¿Cómo se establecen esos criterios de valoración? En base a magnitudes. ¿Qué hacen esas magnitudes? Permiten medir el rendimiento de esos algoritmos. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos decidir cuál es el mejor algoritmo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas magnitudes que debemos analizar? Por ejemplo, el tiempo que un proceso usa del CPU, porcentaje de tiempo que el CPU está ocupado, es una magnitud. El tiempo de retorno, ¿qué es el tiempo de retorno? Desde que el proceso llega, ¿sí? De la llegada del proceso hasta que termina o hasta que termina de ejecutarse. Por eso dice hasta su finalización. Todo eso se llama tiempo de retorno. El tiempo de espera, ¿cuál es el tiempo de espera? El tiempo que pasa el proceso en la cola de espera, ¿sí? En la cola de listos, antes de pasar a ejecutarse. Recuerden los estados, ¿no? Los 5 estados. Entonces, el proceso llega a un encolado. ¿Qué está eso? En la cola de listos. Entonces, el tiempo que permanece ese proceso en la cola de listos antes de pasar al running, a la ejecución, se denomina tiempo de espera.
Y el tiempo de respuesta, ¿qué es el tiempo de respuesta? Cuando un proceso ya ha sido ejecutado y entra a bloquearse, el tiempo que tarda desde que el proceso está bloqueado a pasar nuevamente a estar listo se llama tiempo de respuesta. ¿Sí? Entonces, esas magnitudes se toman en cuenta para hacer el análisis de los algoritmos. Utilización de CPU, tiempo de retorno, tiempo de espera y tiempo de respuesta. Con esos criterios, ¿sí? Debemos tomar en cuenta los objetivos de la planificación que ya analizamos. ¿Cuáles son los objetivos de una buena planificación? ¿No? Que haga el mayor número de procesos en un determinado rango de tiempo. Eso es maximizar el promedio de espera o de retorno. ¿Sí? Que trate de usar que trate de procesar el mayor número de procesos, maximizar la utilización del CPU y mantener el tiempo de respuesta por debajo de un valor máximo, que quiere decir que debe tratar de atenderse a todos los procesos sin dejar ningún proceso relegado. Entonces, tomando en cuenta estas magnitudes y los objetivos de la planificación, entonces se puede hacer o establecer una buena política óptima para poder establecer compromisos de un buen uso de los algoritmos para darle un buen, bueno, aplicar los algoritmos para que los procesos se ejecuten exitosamente, todos los procesos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Aplicar los algoritmos de planificación, ¿sí? Entonces, para aplicar estos algoritmos, hay que también considerar los modelos del sistema, ¿no? O entender bien lo que son, que hay dentro del modelo del sistema hay dos estados, ráfagas de CPU y ráfagas de entrada-salida. Las ráfagas de CPU es cuando el proceso está ejecutándose. Y las ráfagas de entrada-salida es cuando el proceso cuando el procesador no está siendo utilizado, sino se está haciendo el proceso utiliza más de entrada-salida. Esto ya en cierta manera lo habíamos analizado en la clase anterior, tomando en cuenta que cuando un proceso tiene más ráfagas de CPU, cuando hace cálculos numéricos, por eso habíamos puesto ejemplos, ¿no? Matrices tridimensionales, operaciones con matrices. Ahí ocurren más ráfagas de CPU, quiere decir que se está entrando, los procesos están entrando usando más el CPU, la unidad central de procesamiento. Pero asimismo hay que tomar en cuenta que hay procesos que hacen uso intensivo de entrada-salida, ¿no? Por ejemplo, procesos interactivos o bases de datos. Mientras toman datos o esperan a que el usuario ingrese los datos, entonces los procesos se mantienen bloqueados. El procesador en ese momento no está haciendo nada, ¿no? Entonces aprovechar. Cuando se está haciendo ráfagas de entrada-salida, otro proceso puede estar haciendo ráfagas de CPU. La idea siempre es que el procesador no esté ocioso, ¿no? Y tomar en cuenta las políticas de planificación, ¿sí? Dentro de lo que son las políticas de planificación hay básicamente que tomar decisiones de cuál proceso entraría, ¿sí? Y para que este termine exitosamente. Entonces las políticas se van definiendo en base a funciones de selección. ¿Qué son las funciones de selección? Determina qué proceso de entre todos los que están listos va a pasar a ejecutarse. Entonces, recuerden, la idea es utilizar un algoritmo que trate de ejecutar el mayor número de procesos posibles y que ningún proceso se quede relegado. Optimizando el uso de este, ¿no? Optimizando los tiempos, básicamente. Eso es lo que hay que analizar, que se optimicen los tiempos. Entonces, las políticas de planificación están orientadas a hechos. Recuerden, ¿no? Los objetivos de una buena planificación. Y los valores que debemos considerar son tres, ¿no? Los valores significativos para poder establecer esa función y para determinar todo esto, ¿no? El W, que es el tiempo consumido hasta el momento en el sistema, tendríamos que sacar E, que es el tiempo consumido hasta el momento en ejecución, y S, que es el tiempo total de servicio exigido por el proceso, ¿sí? Incluido E, tiempo total. Mientras que W es el tiempo consumido y es el tiempo consumido, pero en el sistema, ¿no? Esperando y ejecutando. Esto tiene mucha relación con el tiempo total, tiempo de retorno. Mientras que es el tiempo consumido hasta el momento de ejecución. Este sería el tiempo de espera. Entonces van en relación a las magnitudes que analizamos, ¿no? Y ese es el tiempo total de servicio exigido al proceso, ¿no? El tiempo total que ha exigido el proceso hasta terminar de ejecutarse. Entonces aquí va incluido estos tiempos, ¿no? Tanto tiempo de retorno como tiempo de espera como tiempo de respuesta. Entonces, en base a eso, se puede calcular, ¿no? Para ver cuál es el mejor algoritmo. Pero eso se saca en base a valores, ya saben, como con los otros algoritmos definimos, ¿no? Promedios. Y en base a medias podemos definir cuál es el mejor algoritmo y hacer una comparación. Aquí sí, lo que hay que tomar en cuenta es el tipo de algoritmo que se va a implementar. Si es un algoritmo expulsivo o es un algoritmo no expulsivo, ¿sí?
¿Cuál es un algoritmo no expulsivo? Un algoritmo no expulsivo es aquel que el proceso entra a la CPU y solo lo abandona cuando éste lo solicita o cuando cumple un requisito. Nada más. Los algoritmos no expulsivos tienen un problema. Pueden ser un poco injustos con el uso del CPU porque acaparan el CPU y se pueden convertir en apropiativos. ¿Sí? Estos son bastante antiguos, pero todavía existen. Puede haber procesos de alta prioridad que se conviertan en apropiativos, ¿no? Y también tenemos los algoritmos expulsivos. En cambio, ¿cuáles son los expulsivos? Trabajan con el planificador del procesador. ¿Cuál es el planificador? El que maneja en el sistema operativo el planificador es el scheduler, ¿no? Entonces, este scheduler obliga a que el proceso sea desalojado para otro proceso. Eso es expulsivo, ¿no? Va compartiendo el tiempo entre varios procesos para darle la idea al usuario de que está haciendo todo al mismo tiempo. Esto lo hace en milésimas de segundo, ¿no? ¿Esto para qué se utiliza? Para sistemas en tiempo compartido y sistemas en tiempo real, ¿no? Entonces, eso es una planificación expulsiva. A veces se necesitará que los procesos sean no expulsivos, a veces se necesitará que sean expulsivos, ¿no? Depende de los problemas. Generalmente la tendencia es de utilizar más expulsivos para ir combinando y tratando de ejecutar el mayor número de procesos posibles. Pero recuerde siempre que todos los procesos tienen que pasar por los 5 estados, el modelo de estados, ¿sí? Por los niveles de planificación. Recuerden, planificación a largo plazo, planificación a medio plazo y la planificación a corto plazo. ¿Cuáles son estos algoritmos? Y hay que irles identificando, ¿no? ¿Sí? Los algoritmos que se ejecutan en capa baja, o sea, en procesamiento, son estos que vamos a conocer actualmente, ¿no? Que vamos a describir a continuación. Y hay que identificar si son expulsivos o no expulsivos. El primer algoritmo que tenemos es por prioridad. Es establecer o dar prioridades a los procesos. Y entonces, ¿cuáles se ejecutan primero? Los algoritmos de mayor prioridad. Y así van desechándose. Primero entran los de mayor prioridad y los después de prioridad baja. ¿Sí? Aquí puede darse un caso que dos procesos tengan la misma prioridad. Si dos procesos tienen la misma prioridad, entonces hay que aplicar otro algoritmo que se llama round robin, que ya vamos a ver cuál es, ¿no? La ventaja de este algoritmo es que es flexible en cuanto a permitir que los procesos se ejecuten primero, incluso por más tiempo, pero no es justo, ¿no? Porque si siguen llegando algoritmos de prioridad alta, se van desplazando o va dejando ralentizados a los procesos de prioridad baja. Y entonces ya no está cumpliendo como una de las políticas de planificación, ¿no? Unas políticas de las buenas planificaciones. Por eso ahí tendríamos desventaja, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que si llegan tres procesos, ¿no? Proceso 1, proceso 2 y proceso 3. Y entonces establecemos prioridades, no son tiempos, sino prioridades, ¿no? Prioridades, se establecen las prioridades de los procesos y se les da las prioridades. Por ejemplo, el uno tiene prioridad de 20, el otro tiene de 10 y el otro de 10. ¿Cuál algoritmo se irá a ejecutar? Según este algoritmo, ¿cuál proceso se irá a ejecutar primero? El de más alta prioridad, ¿sí? Y se está ejecutando. Supongamos que llega un proceso 4 con prioridad 15. Luego de terminar este proceso, el proceso 1, ¿cuál cogerá? El proceso 4, porque tiene más alta prioridad. Y supongamos que mientras está resolviendo esto, llega un proceso 5 con prioridad 20 también. Este ya se terminó, entonces llega y hace este algoritmo. Y ahí vamos viendo, se terminaría el proceso 4 y entraría el proceso 5. ¿Qué pasa con estos dos algoritmos? Se están quedando relegados. Algún momento dejarán de entrar algoritmos con prioridad alta y entonces entrarán estos algoritmos. Pero como estos algoritmos tienen la misma prioridad, entonces hay que tomar decisiones. Y dice, aplíquele el round robin. Empieza a combinar con los dos algoritmos, con los dos procesos. Eso es lo que hace el round robin. Y ahí se ejecuta otro algoritmo, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo funciona este algoritmo, pero vamos viendo las ventajas, que no es mucho, más tiene desventajas. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Y en el caso de que hubiera un tercer proceso con la misma cantidad de 10, ¿ocurría lo mismo con el round robin?
Claro, creo. tendría que ejecutarse round robin. Ajá. Sí. ¿Y qué es lo que le hace el round robin? Y vamos a analizar, ese es otro algoritmo. O sea, dice, si ya no, o sea, lo que dice, si hay algoritmos con la misma prioridad, aplique el round robin. Round robin es otro algoritmo que está más luego, ya lo vamos a ver, ¿no? Bueno, está bien. Listo. Bien, tenemos luego otro algoritmo. El trabajo más corto primero, SJF. Short Job First. Este proceso es un poquito complejo. Primero hay que aclarar que este algoritmo es no expulsivo, ¿no? Este es un algoritmo no expulsivo, ¿sí? Este es un algoritmo no expulsivo. Y este algoritmo, para poder llevarlo a cabo, debe tener el tiempo que va el tiempo que, o tener un estimado de tiempo que va a consumir cada proceso, ¿sí? Si no se sabe el tiempo, entonces es imposible aplicar este del trabajo más corto primero. Pero si se sabe el tiempo, entonces va siendo aquellos que menos tiempo tienen hasta aquellos que más tiempo van a ocupar el procesador. Y de esa manera trabaja, ¿no? Es un algoritmo netamente no expulsivo. Tiene dos variantes. Esta es la no expulsiva, pero también hay el SJF expulsivo que ya vamos a ver luego, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja? Por ejemplo, miren, tenemos, dice, 5 procesos. A, B, C, D y E. Se tiene 5 procesos. Desde el punto de vista de que es un algoritmo no expulsivo. ¿Qué quiere decir? Como es un algoritmo no expulsivo, quiere decir que entra el proceso, se tiene que terminar, cumplir con las condiciones de este algoritmo para que entre otro proceso y así va trabajando, ¿no? El proceso A sí tiene tiempos, aquí no es prioridad, son tiempos. Tiene un estimado de 26, el proceso B de 18, el proceso C de 24, el proceso D de 12 y el proceso E de 4 unidades de tiempo. Entonces se hace un análisis. Aquí, ¿qué es lo que toma en cuenta? Que todos los procesos parten desde cero. Parten desde cero. ¿Sí? Es decir, es una ráfaga de CPU que llegan 5 procesos con una sola ráfaga. Entonces son 5 procesos que corresponden a un mismo, qué sé yo, a un mismo sistema y todos se van a ejecutar desde cero, porque también puede llegar con tiempos de llegada cuando van combinándose entre otros con ráfagas de CPU y ráfagas de entrada-salida. Aquí va considerándose una ráfaga de CPU, una sola ráfaga, todos parten desde cero. Entonces, ¿qué dice el algoritmo? El trabajo más corto primero. ¿Cuál hará primero? ¿Cuál es el trabajo más corto primero? 4. El E, E, luego, que tiene 4. Luego, ¿cuál hará? El D. El el D, D, que tiene 12, ¿no? Está este. Luego, ¿cuál ejecutará? El el B. El B, B, que tiene 18. 18. Luego, El C. el el C, C que tiene y el A. 24. Y finalmente, ¿cuál falta? El A, El A, que tiene ¿cuánto? 26. 26. Así se ejecutarán estos procesos, ¿sí? De esta manera se irán ejecutando estos procesos. Este es 4, ¿no? No es 9, es 4. Listo. Pero tomamos en cuenta que todos llegan en 0, porque es una ráfaga. Entonces tenemos, para hacer el análisis, tenemos que tomar en cuenta los valores. ¿Cuáles son valores? El tiempo de espera y el tiempo de retorno. El tiempo de espera. ¿Cuál es el tiempo de espera? El tiempo que pasa en la, en la, en la cola de espera. ¿Cuánto tiempo pasará en la cola de espera? Nada, porque pasa a ejecutarse. ¿Cuánto tiempo pasará en el CPU? 4. Y sale, ¿no es cierto? ¿Está claro? Recuerdan los Sí. estados, ¿sí? Hay una cola. Aquí es el tiempo de espera. De la cola, ¿dónde pasa? Al CPU. Y este es el tiempo de retorno. Cuando sale del tiempo de espera hasta el tiempo de retorno, es el tiempo de todo el tiempo de espera más el tiempo de retorno. Pero como es el primer proceso, ¿cuánto esperó? Nada. Pasa directo a qué? A ejecutarse. Se ejecuta y tiene un tiempo de retorno de 4. Tenemos al proceso D. ¿Cuánto tiene que esperar? Si llega en 0, ¿cuánto espera? 12. No, 4. 4. Espera a los 4 hasta que este termine de ejecutarse.
Cuando este sale, ahí él entra. ¿Y cuál sería el tiempo de retorno? 16. 16, exacto. El tiempo de retorno es todo el tiempo el que ha esperado más el que ha terminado de ejecutarse. ¿Cuánto esperó? 4. ¿Cuánto tiempo tiene para ejecutarse? 12. ¿Cuánto le da? 16. El proceso C, ¿cuánto espera? Tiene que esperar que se acabe el proceso E y el proceso D. Ahí entra él. ¿Cuánto esperó? 16. ¿Cuál es el tiempo de retorno? 34. ¿Cuánto? 34. Exacto. El proceso C, ¿cuánto espera? 34. 34. ¿Cuál sería su tiempo de retorno? 58. Ajá. ¿Y el proceso A cuánto espera? 58. ¿Cuál es su tiempo de retorno? 84. 84. ¿Cuál sería la suma del tiempo total? 4, 10, 10, 6. 4, 9, 8, 400. 18. Creo que 186 si no me equivoco, ¿no? ¿Está bien? 196. 196. A ver, sí, sí, tienes razón, claro. 196. 196, me faltaban 10. 196. Divido para cuántos procesos entraron en esta ráfaga. 5. ¿Cuál será mi tiempo promedio de espera? Tiempo promedio de retorno de cada proceso. 39.2. 39 aproximadamente, ¿no? Tenemos 39. Miren, ese sería el tiempo. ¿Está claro cómo trabaja este proceso de algoritmo no expulsivo? Entonces va entrando y va cumpliendo. Pero tomará en cuenta que esta es una ráfaga, ¿no? Es una ráfaga que todos llegaron desde cero. Puede haber ráfagas, distintas ráfagas, ir combinando. Aquí hizo una sola ráfaga. ¿Está claro? Bueno, esto creo que está, si no me equivoco acá, ¿no? ¿Sí? Ahí está. El proceso en qué orden se hace. Todos esperan desde cero. El tiempo de espera, el tiempo de retorno. Sí, aquí está, 39 unidades de tiempo, ¿no? Lo que hicimos. ¿Alguna pregunta? Inge, disculpe, y si en un tal caso el tiempo de espera no es 0 y es otro valor, un 2 supongamos. Perdón, no le escuché bien. ¿Puede repetirme? Y si el tiempo de espera del primer proceso del E no es 0 en este caso, ¿cómo sería el cálculo? Ahí. A ver si el tiempo de espera. No, es que este es el primero que llega desde cero. Lo que podría cambiarse es que este proceso corresponda a otra ráfaga, el D. Y podría decirse que el proceso D llega en el tiempo 3, por ejemplo, y este llega en 5, este llega en 2 y este llega en 4, por ejemplo. Ahí cambiaría los tiempos. Entonces el tiempo de espera ya no sería de 4. ¿Sería cuánto? Desde que llegó hasta que el otro se terminó, el tiempo de espera sería de 1. ¿Está claro? Porque no esperó los 4, sino hasta que este se termine, que es 4. Pero como llegó en 3, ¿cuál sería el tiempo de espera? 1. ¿Está claro? Listo. ¿Sí? Así se va tomando. Entonces, siempre se toma en cuenta cuándo llegan. En este caso es una ráfaga que llegaron todos en cero. Tenemos otro algoritmo. Este también es no expulsivo. Primero en llegar, primero en ejecutarse. First common, first served. ¿Sí? Este, en cambio, no aprovecha nada de recursos. Es muy simple, ¿no? Los procesos reciben su turno conforme van llegando. Y es un algoritmo también no expulsivo. ¿Sí? Es justo, no provoca aplazamiento indefinido, va utilizando todos, van llegando y va atendiendo, van llegando y va atendiendo, ¿no? Es un FIFO prácticamente. Pero tiene una desventaja, no aprovecha ninguna característica de los procesos y puede no servir para un proceso en tiempo real. Porque si un proceso en tiempo real con alta prioridad llega, tiene que ponerse a la cola y esperar. ¿Sí? Entonces, el problema de este algoritmo, que es el tiempo de respuesta promedio entre los procesos, no es muy bueno, ¿no? Es muy alto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ejecutaría este algoritmo? En el ejemplo mismo, tenemos los 5 procesos A, B, C, D y E, ¿no?
Entonces, el A tenía 26, el B tenía 18, el C era 24, el D era 12 y el E era 4, ¿no es cierto? Todos partían desde cero. Era una sola ráfaga, todos llevaban al mismo tiempo desde cero. ¿Qué dice este algoritmo, el First Common First Server? Llega y es atendido, llega y es atendido. Es un algoritmo prácticamente tipo FIFO, ¿sí? Entonces, si saco los tiempos, en el orden que llegan, el orden va atendiéndose. Entonces, veamos, ¿cuál es el tiempo de espera y cuál es el tiempo de retorno? ¿Cuál será el tiempo de espera? ¿Cuánto espera el proceso A? Ese es el primero que se ejecuta, ¿no es cierto? Espera 0, ¿cuánto se ejecuta? 26. ¿Sí? ¿Cuánto espera el proceso B? 26. ¿Cuál será el tiempo de retorno? 44. ¿Por qué? ¿Cuánto tiene que ejecutarse? 18, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tiempo de espera del proceso C? 44. ¿Cuál será el tiempo de retorno? Tiene que ser lo que esperó más el tiempo de ejecución. 68. 68. 68. El proceso D, ¿cuánto espera? 68. ¿Cuál será el tiempo de retorno? 80. Más los 12, 80. ¿Cuál será el tiempo de espera del E? 80. 80. ¿Cuál será el tiempo de retorno? 84. 84. Si sumamos esto, ¿cuánto nos dará? 2, a ver, 6, 10, 22. 302. 302. 302. ¿Ya? 302. Si divido para los 5, ¿cuál será el tiempo promedio? 60.4. 60, ¿no? 60 punto algo más. Miren, ¿cuánto nos dio en el anterior? 32 creo que era, o 39, ¿no? Sí, 39, aquí me gusta. Si comparamos con los 39 del otro algoritmo, vemos que este sí es cierto que va siendo justo y todo, pero su tiempo promedio que utiliza de uso que pasa el proceso en memoria es muy alto en relación al otro algoritmo. Entonces ahí entendemos por qué este otro algoritmo del trabajo más corto primero trata de resolver aquellos algoritmos más pequeños y luego lo deja al final los grandes, porque sí optimiza su tiempo. Y los dos algoritmos son no expulsivos, ¿no? ¿Está claro? Listo, pasemos a otro algoritmo. Bueno, aquí está, este es otro ejemplo, ¿no? Casi se me olvida. Miren este ejemplo. Una manera más simple, y en este ejemplo aprovecho, de aprender a resolver los procesos es también utilizando diagramas de Gantt, con gráficas de Gantt, barras de Gantt. Entonces, miren, llega el proceso 1, ¿cuánto demora? 9. Entonces hago mi gráfica, de 0 a 9. Porque todos partían desde 0, ¿no? Llega el proceso 2, esta es otra ráfaga. Llega el proceso 2, ¿cuánto se demora? 4. ¿Qué tiempo esperó? Esperó los 9 y de ahí se hace los 4 y llega a 13. Llega el proceso 3, tiene que esperar que se haga el 1 y el 2 y ahí se hace el proceso 3. ¿Cuánto demora? 2. Llega hasta 15. Y de ahí puedo sacar, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de espera del proceso 1? 0. ¿Cuál es el tiempo de espera del proceso 2? 9. ¿Cuál es el tiempo de espera del proceso 3? 13, lo que esperó. ¿Cuál es el tiempo de retorno del proceso 1? 9. ¿Cuál es el tiempo de retorno del proceso 2? 13. ¿Cuál es el tiempo de retorno del proceso 3? 15. ¿Y ya? ¿Está claro? Si graficamos, ¿no? Vamos graficando como una secuencia y saco los tiempos. Esa es otra manera también. Y aquí se hace un análisis. Si hubiera hecho el algoritmo anterior, el proceso 1 hubiera llegado último, porque es el más largo. ¿Sí? Y entonces solo con eso miren cómo hubiera logrado optimizar. Si hubiera hecho primero el proceso 2, luego el proceso 3 y finalmente el proceso 1. Solo con ese movimiento, que es lo que hace el algoritmo de trabajo más corto primero, optimizamos los tiempos. ¿Sí? Mientras que aplicando el FIFO, perdón, el First Common First Server, el tiempo promedio es de 7.3. Si solo haciendo un cambio, reducimos a 3.3. Solo relegando las tareas más fuertes al último. Las tareas más largas al último.
Entonces, ese análisis hace para determinar cuál es el mejor algoritmo, ¿no? Y vemos que, si bien es cierto, parece que el FIFO fuera, este First Common First Served prácticamente, fuera más justo, en realidad incrementa o consume mucho tiempo. Y esta es otra manera de poder desarrollar o trabajar para ejemplificar cómo trabajan los procesos, ¿no? Tenemos otro algoritmo, ahí está el round robin, turno rotatorio. ¿Sí? Este algoritmo es en cambio un algoritmo expulsivo, ¿sí? Es expulsivo, este ya no es no expulsivo, es expulsivo, ¿sí? ¿De qué se trata? De dar, como es tiempos, denominados time slice o quantum, Qs, de uso del CPU. Y entonces cada vez que entra un proceso al CPU cumple ese intervalo de tiempo y si no termina, se queda ahí, se queda suspendido para que entre otro proceso. Cumple ese intervalo de tiempo y así no. Y es como si se estuviera dando la vuelta entre los procesos hasta que se terminen de ejecutar en base a esos time slices, a esos tiempos Q. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Dice, si tengo tres procesos A, B y C, tiene que el procesador, de acuerdo a los turnos que le da al Q, hacer un paso por todos esos procesos del número de veces que sea necesario hasta que vayan terminando de ejecutarse. Es muy simple, es justo y no provoca aplazamiento indefinido. Pero aquí hay un problemita, ¿no? Con el Q. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El Q, el quantum. Este es un algoritmo muy aplicable en sistemas de tiempo real, de tiempo compartido también, ¿no? En sistemas de tiempo compartido, perdón, porque permite compartir y ejecutar entre todos los procesos, ¿sí? Como el First Common First Server, pero cada proceso dispone de un quantum de tiempo, o sea, les atiende como primero un FIFO, pero en base a los quantums de tiempo, y ahí está la variante. Y no es no expulsivo, es expulsivo, ¿no? Entonces va definiendo. Pero hay momentos en que este Q me puede provocar desperdicios de tiempo de procesamiento. Esa es la desventaja. Típicamente el valor de Q está entre 10 y 200 milisegundos. Pero no puede dar un Q diferente a cada proceso. Es el mismo Q. Esa es la desventaja. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver con un round robin, ¿no? Miren, dice para ir analizando la desventaja. Tenemos tres procesos, proceso 1, 2 y 3. Y dice probar con Q de 4, luego con Q de 2 y con Q de 1. Vamos a hacer con un Q de 4. Tengo proceso 1 que vale 15, que tiene 15, el proceso 2 que es 4 y el proceso 3 que es de 3. Entonces es como un FIFO, ¿no? Actúa como un FIFO primero. Es decir, el primero se ejecuta. ¿Cuál es primero? El proceso 1. Entra y ejecuta el proceso 1. ¿Cuánto? 4. Es decir, le ejecuta un tiempo de 4 y ya le quedará ¿cuánto? 15 menos 4, 11. Y le deja en suspendido y pasa a ejecutar el siguiente proceso. Y le ejecuta el Q. ¿Cuánto es el Q? De 4. 4 menos 4, ¿cuánto le queda? Sí. Entonces, ¿qué asumo? El proceso 2 se termina. Ya se termina porque hace 4. Y entra a hacer el proceso 3. ¿Cuál es el Q? De 4. ¿Cuánto es el proceso? 3. Me queda un menos 1. ¿Pero qué representa este menos 1? Bueno, no hay valores negativos en lo que es procesamiento. ¿Qué representa? Que en 3 el proceso ya se termina. Pero un tiempo de 1 queda desperdiciado dentro del procesador. Esa es la desventaja del Q. Porque Q obligadamente va a ser un quantum de 4. El tiempo que va a pasar el proceso 3 dentro del procesador es de 4. Pero el tiempo que se estima del proceso 3 es de 3. Entonces ya se termina y ¿cuánto queda desperdiciado el procesador? 1. Luego regresa acá. Si hubiera más procesos, seguiría haciendo los otros procesos y dándolo, ¿no? Como no hay, regresa al 1. Y hace otra vez. ¿Cuál es el Q? De 4. ¿Cuánto le faltaría? ¿Cuánto le faltaría? 7. 7. El proceso 2 ya se terminó, el proceso 3 ya se terminó. Si no llegó algún otro proceso, otra vez ejecuta este y hace otra vez. El Q de 4, ¿cuánto le quedaría? 3.
y luego otra vez el Q de 4 y aquí ya sale, termina, pero hay un desperdicio de 1. Si sumamos ese desperdicio de 1 aquí y el desperdicio de 1 allá, vamos viendo que si hay, se está generando un desperdicio de tiempo de uso del CPU, ¿no? Se queda un tiempo de procesamiento que no hace nada, pero que está considerado obligatoriamente dentro del algoritmo. Y así es como hace round robin. Vamos a ver qué pasa si le cambiamos el Q. Ahora dice, no, entonces hagámosle con un Q de 2. Tengo proceso 1, proceso 2 y proceso 3. Proceso 1 de 15, proceso 2 de 4, proceso 3 de 3. Entra como delay, ¿no? Inicia como un FIFO y entra a ser el proceso 1. ¿Cuál es el Q? De 2. La rodaja de tiempo, el time slice. Por lo tanto, solo se ejecuta 2 y le suspende. Pasa bloqueado. Pasa bloqueado, ¿con cuánto tiempo le faltaría? 13. Entra a hacer el proceso 2 luego. ¿Sí? Le hace el Q y le demanda a bloquearse. ¿Con cuánto tiempo? Con 2. Regresa a hacer el proceso 3. Como el quantum es de 2, le hace y le bloquea con un tiempo de 1. Y regresa a hacer el proceso 1. El proceso 1 es de 13. Otra vez hace con el Q. No puede cambiar el Q. El Q es de 2. ¿Cuánto quedaría? 11. 11. Entra a hacer el proceso 4. El Q es de 2. Se hace 2. ¿Y qué pasa con el proceso 2? Se termina. Pasa a hacer el proceso 3. ¿Cuánto le faltaba? 1. Pero el Q es de 2. Se termina en 1 y queda un desperdicio. Es imposible evitar eso. Esa es la desventaja, ¿no? Y pasa a ser el proceso 1. ¿Cuánto es el proceso 1? El Q es de 2. ¿Cuánto haría? 9. Y así, ¿no? Este ya salió, este ya salió. Si hubiera otro proceso por acá, pasaría a ser ese proceso y luego el proceso 1 y así hasta que la siguiente sería ¿de cuánto? De 7, la siguiente ¿cuánto haría? De 5, la siguiente ¿cuánto haría? 3, la siguiente de 1 y otra vez hay un menos 1. Terminaría. Miren, siempre va generando un tiempo de desperdicio. Es expulsivo porque no se queda ahí el proceso. Siempre va cambiando, ¿no? Es expulsivo. Aparentemente iba a ser mejor, pero vamos viendo que sí se produce esos desperdicios. Ahora veamos qué pasa con un Q de 1. ¿Sí? Con un Q de 1. Tenemos con un Q de 1. Entra el proceso 1 de 15, proceso 2, perdón, proceso 2 de 4, proceso 3 de 3. Q de 1, ¿no? ¿Cuál entra primero? Proceso 1. ¿Cuánto se hace? 1. ¿Cuánto le queda? 14. Pasa a ser acá. Proceso 2, Q de 1, 3. Y le pasa a esperar. Proceso 3, Q de 1, 2. Retorna. Q de 1, 13. Q de 1, 2. Q de 1, 1. Retorna. Q de 1, 12. Q de 1, 1. ¿Sí? Viene acá, ¿no? Q de 1. Termina el proceso 3. Se termina. Pasa a ser el proceso 1. Q de 1, 11. Q de 1, 1. Termina. Regresa al proceso 1. Si es que hubiera otros procesos, los hace. Y sigue siendo Q de 1. 10, Q de 1, 9. Miren, ¿cuál es el proceso? Se hace muy redundante. No desperdicia con el Q de 1, pero miren el número de veces de redundancia que se da en el mismo, en los procesos y el procesador. Esto va a provocar un problema. Excesiva redundancia al sistema es como que está consumiendo mucho tiempo. Entonces, no puedo hacer ni Qs demasiados altos ni Qs demasiado pequeños. En Qs muy altos corre el riesgo de desperdicio. En Qs muy pequeños, mucha redundancia. Sí resuelve, pero el efecto que va a lograr el usuario no es muy bueno, ¿no? Y así es como funciona round robin. La idea es establecer un equilibrio del Q. Por eso el de prioridad decía, si tiene procesos de la misma prioridad, ejecute round robin. ¿Por qué?
porque le da un Q y empieza a ejecutarse entre todos los procesos que tienen la misma prioridad. Y listo, y soluciona ese problema de prioridades, ¿no? Pero en ese algoritmo, en el de prioridades. Entonces, aquí está lo que les decía, ¿no? La ventaja y desventaja es la influencia del Q, del quantum. Ya vemos qué pasa si es muy grande, ya vemos qué pasa si es muy pequeño. Hay demasiados cambios de contexto, entonces eso va a provocar una ralentización del procesador, porque está trabajando ahí mismo, ¿no? Las ráfagas. Entonces la idea es establecer un equilibrio. Siempre la respuesta será el equilibrio. Y así es como funciona round robin. Vamos ahora al tiempo restante más corto, SRT. Es una variante del trabajo más corto primero. ¿Sí? ¿Cómo se le llamaba al trabajo más corto primero? ¿Con qué nombre se daba? ¿Ya se olvidaron? SJF. El SJF. Entonces, el SJF tiene dos variantes, como le dije. El que acabamos de ver era el no expulsivo. Pero también hay el SJF expulsivo. Algunos los libros les llaman como SJF expulsivo. Otros libros le llaman al SJF expulsivo como SRT. Es decir, el SRT es el mismo del tiempo restante más corto, pero expulsivo. Utiliza la misma política, pero es expulsivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Aquí en todo momento está calculando cuál es el trabajo del tiempo restante más corto y lo va ejecutando para determinar cuál debe hacerse y expulsar al otro y expulsar al otro. Este se va haciendo siempre en una comparación. La ventaja es que es muy útil para sistemas de tiempo compartido. De hecho, es bastante útil, ¿no? ¿Por qué? Porque mejora los tiempos de respuesta. Además, responde dinámicamente a todos los procesos, evitando la longevidad de estos. La desventaja es que provoca sobrecarga, porque es muy complejo. ¿Por qué se provoca la sobrecarga? Porque necesita siempre estar haciendo cálculos. Entonces, esta es la variante, ¿no? El SJF expulsivo y el no expulsivo y el SJF expulsivo, que es el SRT. ¿Sí? Short Remind Times. ¿Cómo trabaja este algoritmo? Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Miren, vamos a hacer con este, ¿no? Dice, tenemos 4 procesos. Y ahora sí, vamos a ser más reales. No son ráfagas, son diferentes ráfagas. No es una sola ráfaga. Son diferentes ráfagas. Llegan en tiempos distintos. ¿Sí le ven? Ya no llegaron todos en 0. Y tienen una duración. Entonces dice, aquí haga el ejercicio. Aplique el algoritmo SJF no expulsivo y utilice el algoritmo SJF expulsivo para ver la ventaja y desventaja de los dos. ¿Cómo trabajan? Pero esto es más real, ¿no? No es una sola ráfaga, son diferentes ráfagas. Entonces miren las llegadas en tiempos distintos. ¿Cómo se soluciona? Vamos a ver primeramente haciéndolo no expulsivo. ¿Sí? Proceso 1, 2, 3 y 4. Vamos a resolver con el SJF no expulsivo. Veamos qué pasa con el no expulsivo. ¿Cuál proceso llega primero? Proceso 1. Ajá. Como no todos están al mismo tiempo, no puedo hacer el cálculo y decir, ¿cuál es el trabajo más corto primero? El 3. Y hago el 3 primero. No puedo porque el 3 ¿en qué lugar llega? En 4. Entonces, ¿cuál llegó primero? Tengo que partir de cuál llegó primero. ¿Cuál llegó primero? El proceso 1. Entonces, hago el proceso 1. Este es no expulsivo, por lo tanto, tiene que cumplirse el proceso 1. ¿Cuánto demora el proceso 1? 7. Y se hace el proceso 1. Mientras se hace el proceso 1, ahí sí ya llegan. Mire, es hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando estoy ejecutando y estoy en 2, llega el proceso 2. Pero tiene que esperar. Cuando estoy ejecutando y estoy en 4, llega el proceso 3. Pero tiene que esperar. Porque es no expulsivo. Y cuando estoy trabajando, estoy en 5, llega el proceso 4.
y tiene que esperar. ¿Sí está claro? Sí. Ya, entonces llegaron estos procesos y los otros están esperando. Ahora sí, ¿cuál será el siguiente proceso a ejecutarse? El proceso 3. ¿Por qué? Proceso 2. ¿Por qué? No, proceso 3. Prima. ¿Por qué? Por el tiempo de duración 1. Ajá, no, porque es el tiempo, el trabajo más corto primero, SJF, el tiempo. ¿Cuál es el tiempo de respuesta más corto? 4, 1 y 4. ¿Cuál es? El 3. Este. 1. ¿Por qué no puedo hacer esta comparación? Porque ya llegaron todos. Si ven, hasta el 7 que tenía que ejecutarse, los otros ya llegaron. Entonces ahí sí hago ese cálculo y digo, hace el proceso 3. ¿Cuánto demora el proceso 3? 1. Y se hace el proceso 3. ¿Y cuándo termina? En 8. Porque inició en 7 y se termina en 8. Luego, tengo dos procesos iguales. Pero ¿cuál llegó primero? Ahora sí, no me toca más que verificar. ¿Cuál llegó el proceso? Si fueran diferentes, harían del trabajo más corto primero. Pero como están iguales, ¿cuál llegó primero? Proceso 2. Proceso Claro, 2. este llegó primero. Entonces entra el 2. ¿Cuánto dura? 4. ¿Cuándo se terminará? En 12. Se acaba el proceso 2. Perdón, el proceso 2. Este era el proceso 3, ¿no? El proceso 2. Y finalmente entraría el proceso que falta. ¿Cuál es? El 4. ¿Cuándo se termina? ¿Cuánto tiene que durar? 4. ¿Cuándo se termina? En 16. Y ya está. Entonces establezco el orden. Mire, qué importante es las ráfagas, el tiempo de llegada. Listo, entonces el proceso 1, ahora sí, tiempo de espera y tiempo de retorno. ¿Cuál es el tiempo de espera del proceso 1? A ver, esto que está aquí está representado acá. ¿Cuánto esperó el proceso 1? ¿Cuánto esperó? 0. Nada, 0. ¿Cuánto esperó el proceso 2? 7. ¿Cuánto esperó el proceso 2? A ver, analicemos. ¿Cuándo inició el proceso 2? En 8. En 8. ¿Pero cuándo llegó? En 2. ¿Cuánto esperó? 6. 6. Desde que llegó hasta que le tocó ejecutarse, ¿cuánto esperó? De 2 a 8, ¿cuánto es? 6. 6. Luego el proceso 3. ¿Cuánto esperó el proceso 3? ¿Cuándo se ejecutó el proceso 3? En 7. En 7. ¿Cuándo llegó? En 4. ¿Cuánto esperó? 3. 3. De 4 a 7, ¿cuánto es? 3. Llegó en 4 y se ejecutó en 7. ¿Cuánto esperó? 3. Y finalmente el proceso 4. El proceso 4. ¿Cuándo se ejecutó? En 12. Está acá, ¿no? En 12. Aquí es el proceso 4. En 12. ¿Cuándo llegó? 5. ¿Cuánto esperó? 7. 7. Listo. ¿Cuándo terminó el tiempo de retorno? ¿Cuándo terminaron de ejecutarse los procesos? El proceso 1, ¿cuándo terminó? En 7. En 7. El proceso 2, ¿cuándo terminó? En 12. En 12. 12. ¿Cuándo se termina? El proceso 3, ¿cuándo se terminó? 8. Y el proceso 4, ¿cuándo se terminó? En 16. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Sí está claro? Sí. Yo me podría repetir el ejercicio. No me quedó muy claro. A ver, ¿qué parte le repito? En la parte de las
Aparte del gráfico de arriba, ahí donde he puesto los números de abajo, eso de 1, 2, 3, 4. Es el mismo gráfico. Lo que estaba tratando de que entiendan, pero bueno, a ver, vamos a ver. ¿Cuál proceso llega primero? A ver, con usted trabajemos. El proceso 1. ¿Entiende lo que es un algoritmo no expulsivo? Sí. Es no expulsivo, ¿no es cierto? Entonces tiene que hacerse, ¿hasta cuándo dura? Hasta 7. Cuando está hasta 7, el proceso 2, 4, el proceso 2 llega en 2, el proceso 3 llega en 4 y el proceso 4 llega en 5. Es decir, ya llegaron estos procesos. ¿Qué es el algoritmo SJF? El trabajo o el tiempo más corto primero. ¿Cuál es el tiempo más corto primero de estos? El proceso 3. Entonces entra a hacerse el proceso 3. Tiene que hacerse después de que acabó el proceso 1. ¿Cuánto dura el proceso 3? 1. Entonces se ejecuta 1. 7 más 1, ¿cuánto es? 8. Y se acaba el proceso 3. Luego tenemos dos procesos. ¿Cuál es el trabajo más corto primero entre estos dos? Difícil de decidir. Cuando son iguales, entonces toca tomar en cuenta cuál llegó primero. ¿Cuál llegó primero? El proceso 2. Y entra el proceso 2, pero después que se terminó el 1 y el 3. ¿Cuánto demora el proceso 2? ¿Cuánto demora? 4. Como el 3 se terminó en 8, se hace 4. 8 más 4, ¿cuándo termina el proceso 2? En 12. Y finalmente entra el proceso 4. Para que se ejecute el proceso 4 tiene que haberse terminado el 1, el 3 y el 2. ¿Cuándo se terminó el 2? En 12. Entra el 4. ¿Cuánto demora? 4. 12 más 4, 16. Y ahí se termina el proceso 4. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Y para sacar el tiempo de espera y el tiempo de retorno, el tiempo de retorno está definido aquí. El tiempo de espera tengo que tomar en cuenta cuándo llegó. No todos partieron desde cero. ¿Cuándo llegó? ¿Hasta cuándo entró a ejecutarse? Ese es el tiempo de espera. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Eso es un no expulsivo. Ahora, ¿qué pasa si le hago un expulsivo? El SRT. Expulsivo. Todo es cuestión de ir tomando en cuenta los tiempos. Y voy. ¿Cuál proceso llega primero? Verán que este es expulsivo. ¿Cuál proceso llega primero? El 1. El P1. El proceso 1. Entonces, ¿de dónde parte? De 0. Y llega el proceso 1 y empieza a ejecutarse el proceso 1. ¿Cuánto se tiene que ejecutar? ¿Cuál es la duración? 7. 7. Pero es expulsivo, ¿por qué? Porque está haciendo, ¿no? 1, 2. Pero cuando está en 2, ¿qué pasa cuando está en 2? Ingresa el proceso 2. Ingresa el proceso 2. Entonces ahí se suspende el proceso 1 porque es expulsivo. Se suspende el proceso 1. ¿Con cuánto le falta de tiempo? ¿Cuánto hizo? 2. 2. Los dos. Ajá. 2. ¿Cuánto le falta? 5. 5. Cinco. Y entra el proceso 2 y comparo. ¿Cuál es el trabajo más corto primero? ¿El 5 o el 4? 4. 4. Entonces entra el proceso 2. Ahora sí. Entra el 2. En 2. Entra el 2, el proceso 2. Y empieza a ejecutarse. Y empieza a hacer desde 2. ¿Cuánto tiene que hacerse? 4. 4. Y hace 3. Hace 4. Y ahí recién hace 2, ¿no? Porque está continuando. Recuerda que son 4. Está en 4. Y cuando está en 4, ¿qué ocurre? Ingresa el proceso 3. Ingresa el proceso 3. Y se suspende el 4. ¿Cuánto hizo del 4? Y se suspende el 2, perdón. ¿Cuánto hizo del 2? 2. 2. ¿Cuánto le falta? 2. 2. Y compara. 5, 2 y 1. ¿Cuál es el trabajo más corto primero? Proceso 3. El 3, entonces entra el 3. Se suspende el 2 y entra el proceso 3 en 4. Y empieza a ejecutarse el proceso 3. ¿Cuánto tiene que ejecutarse? 1. 1. Y entra y se hace el proceso 3. ¿Hasta cuánto?
a 5. Cuando está en 5, ¿qué pasa? Entra el proceso 4. Entra el proceso 4. Entra el proceso 4. ¿Y el 1? ¿Qué pasa con el 1? Se terminó. Ya se terminó. ¿No es cierto? Proceso 3 ya terminó. El proceso 3 ya se terminó, exacto. Y entra el proceso 4. Y él compara. ¿Cuál es el trabajo más corto primero? Ahí se suspende y se compara. 5, 2 o 4. Me quedan, ¿no? El 5, el 2 y el 4. ¿Cuál es el trabajo más corto primero? El 2. El 2. Y entra el 2. O sea, el 4 suspende, le dice, deténgase porque llegó un proceso en el tiempo 5, pero el algoritmo dice, sí, llegó el proceso en el tiempo 5, pero de acuerdo al algoritmo, ¿cuál se ejecutará? El 2. ¿Qué pasa con el 4? Le toca esperar. Y entra el 2. ¿Cuánto le faltó al 2 ejecutarse? Al proceso 2. ¿Cuánto tiempo le faltó? 2. 2. Y se hace, ¿no? 5, 6 y 7. Proceso 2. Y se terminó el proceso 2 en 7. Cuando ya se termina el proceso 2, ¿sí? Sale el proceso 2. Se termina. ¿Cuál me queda? El proceso 1 y el proceso 4. Si llegarían más procesos, tocaría ver cuándo llegaron, ¿no es cierto? Pero en este caso no, estas ráfagas. Me queda, ¿cuántos procesos me faltan? El 1 y el 4. ¿Qué dice el algoritmo? El tiempo restante más corto. ¿Cuál es el del tiempo restante más corto entre 5 y 4? 4. El 4. El 4. Entonces entra el 4. En 7 entra el 4. ¿Cuánto le faltaba? 4. Entonces empieza a hacer los 4. En 7. 8, 9, 10 y 11. Hasta 11. Hasta 11 y se ejecuta el proceso 4. 1, 2, 3 y 4. Y se termina el proceso 4. ¿Cuál me falta terminar? El 1. El proceso Proceso. 1. ¿Cuánto faltaba? 5. 5. Y continúa. Y entra el proceso 1 en 11. Entra el proceso 1 a terminarse. Lo que le faltaba, 5. Y haría 12, 13, 14, 15 y hasta 16. 1, 2, 3, 4 y 5. Y se termina el proceso 1 en 16. Y ahí se termina. Miren cómo va haciendo los algoritmos expulsivos. Este es el expulsivo. Ahora sí, tiempo de espera y tiempo de retorno. ¿Cuál es el tiempo de espera del proceso 1? 0. ¿Cuánto esperó el proceso 1 para empezar a ejecutarse? 0. 0. Sí. ¿Cuánto esperó el proceso 2 para ejecutarse? 2. ¿Cuándo empezó a ejecutarse? Aquí, en 2. 2. Vamos a cambiar de color. En 2. Aquí recién empezó a ejecutarse. En 2. ¿Pero cuándo llegó? En 2. En 2. A ver. Proceso 2. Proceso 2. Sí. Sí. Como empezó desde 0, ¿cuánto le sobra? 1. ¿No es cierto? ¿Sí? 1. Ya. Llega, ahora, ¿cuándo el proceso 3? ¿Cuándo empezó a ejecutarse el proceso 3? 4. En 4. ¿No es cierto? En 4. ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo llegó? En 4. ¿Cuánto esperó? Nada. 0. Porque llegó en 4 y se hizo una vez y se ejecutó 4. ¿Cuánto esperó? 0. ¿Y el proceso 4? ¿Cuándo empezó a ejecutarse? Por aquí está el proceso 4. Aquí empezó a ejecutarse el proceso 4. ¿Cuándo empezó a ejecutarse? En 7. En 7. ¿Cuándo llegó? En 5. En 5. ¿Cuánto esperó? 2. Llegó en 5 y se ejecutó en 7. ¿Cuánto esperó? ¿Está claro? Ahora sí, tiempo de retorno.
¿Cuándo terminó de ejecutarse? El proceso 1, ¿cuándo terminó? 16. Ajá, el proceso 1 terminó en 16. El proceso 2, ¿cuándo terminó? 7. En 7. 7. El proceso 3, ¿cuándo terminó? 5. En En 5, cinco. porque ese sí solo tenía 1. Y el proceso 4, ¿cuándo terminó? Acá está el proceso 4. En 11. 11. Ahí estamos sacando las magnitudes. Esa es la diferencia entre un algoritmo no expulsivo y un algoritmo expulsivo. Y el RSTF tiene, el SJF tiene esas dos variantes. Puede ser expulsivo y no expulsivo. Inge, una Claro. pregunta. Dígame. En el P2, ¿por qué el tiempo de espera es 1? Porque el proceso 1 llegó en 0. Sí. Ajá. Y el 2 llegaría en 2 y también empezó a ejecutarse en 2. No sería el A tiempo ver, de el espera. proceso 2, a ver, déjeme analizar. A ver, el proceso 1 llega, ¿no? Y se hace de 0 a 1 y de 1 a 2. ¿Sí? El proceso 2 llega en 2, ¿no es cierto? Sí, aquí hay un error, tiene razón, es en 0. ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Ajá. Sí, el proceso 2 inicia en 2. ¿Y cuándo llega? En 2. En 2. Ajá, sí, es el 0. Tienes razón, es el 0. Aquí 0. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ah, no. El tiempo de espera. ¿Cuánto esperó el proceso 2? 2. No, estamos haciendo mal el tiempo de espera, ya sé. A ver, bueno, analicen. Tendría ¿El que proceso tomarse 2 cuándo llegó? 2. En 2. Pero espera luego, ¿y dónde continúa? Acá, en 5. ¿Cuánto esperó? De 4 hasta 5, ¿cuánto esperó? 1. 1. Si hay una espera del proceso 2, estoy mal. Es 1. Claro, por eso les decía 1. ¿Está claro? Es decir, cuando se detienen, también ese es el tiempo. Claro, está esperando. Está esperando. Es 1. Y en el proceso 1 sería tiempo de espera desde 2 hasta 11, ¿cierto? En el proceso 1. En el proceso 1. Sí, porque está incluyendo el proceso 2, 3. A ver, el proceso 1. Empieza El en 0 proceso ya, 1 termina en 2, se detiene, perdón. Y vuelve a se reanudarse en detiene. el proceso 11, en el tiempo 11. Se vuelve a reanudar en el tiempo 11 y pasa esperando. Espera un total de 9, ¿cierto? A ver, el proceso Sí, 1 11 tiene más acá 9. hasta 9. Este es un tiempo que está esperando. Pero no, está mal entonces. No, ¿cómo se llama este? No, estamos considerando mal. Sí, aquí sí, el tiempo de espera es de 0. Este sería el tiempo de retorno. ¿Se acuerdan lo que es el tiempo de retorno? Y el 1 de acá sería el tiempo de retorno. ¿Se acuerdan lo que es el tiempo de retorno? Tienen Sí. razón. El tiempo de retorno, ¿cuál es el tiempo de retorno? El tiempo que demora el cabezal en regresar a la posición de... Ajá, porque está bloqueado. Estos son tiempos Exacto. de retorno. Sí, entonces el tiempo de espera del proceso 1 es 0. Sí, está bien. Está claro, el proceso 2 es 0. ¿Está claro? Sí, y el tiempo de que estuvo... ¿Cómo se dice? Ese tiempo que estuvo esperando ahí Tiempo bloqueado, de ese es espera. tiempo de retorno. Es tiempo de retorno. Tiempo de retorno se le dice. El 9. Claro. Tiempo de retorno. Ajá. ¿Sí? Ahora, si sacamos tiempos de retorno, eso es otra cosa, ¿no? ¿Cuál sería el tiempo de retorno del proceso 1? 9, ¿no es cierto? Es el tiempo que está esperando que sea bloqueado para volver a listo. ¿Cuándo se bloqueó? En 2. ¿Cuándo retornó? En 11.
¿Cuánto es de 2 a 11? 9. 9. El tiempo de retorno del proceso 2. ¿Cuándo se bloqueó? En En 2. 4. ¿Cuándo cuatro. volvió? En 5. En 5. ¿Cuál es el tiempo de retorno del proceso 2? 1. 1. Ahí sí estamos bien. ¿Cuál es el tiempo de retorno del proceso 3? ¿Hay tiempo de retorno? 0. Ajá. 0. ¿Y cuál es el tiempo de retorno del proceso 4? 0. 0, porque se ejecuta. Ahí estamos bien. El tiempo de retorno, ¿no? Entonces ahí sacamos. Tiempo de espera, tiempo de... Bueno, no es tiempo de retorno. Ah, ¿cómo se llamaba este tiempo? No es de retorno. Hay un tiempo que es en el que... No es de retorno. ¿Cuál es el nombre del tiempo en que desde que está bloqueado que vuelve a ejecutarse? Recuerdan que había 3 tiempos. El tiempo de espera es el que está en la cola hasta que entre a ejecutarse. El tiempo de retorno es el tiempo total, desde que esperado hasta que es ejecutado. ¿Y cuál es el otro tiempo? ¿Ya se olvidaron? El tiempo de Tiempo de respuesta. respuesta. Tiempo de respuesta. Ese es. Sabía que es con R. Ese es el tiempo, por eso le ponía R, ¿no? Tiempo de respuesta. Este es el tiempo de respuesta. No todos los procesos se quedaron bloqueados. Solo 2 procesos se bloquearon. Para vuelvo a regresar a listos, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí? Ahí sí estamos sacando correctamente todo. ¿Alguna pregunta? Esa es la diferencia entre un algoritmo expulsivo y no expulsivo. ¿Sí? Entonces de ahí vamos sacando los tiempos y vamos viendo, ¿no? Claro, ¿cuál va a ser más óptimo? El no expulsivo. Porque va atendiendo a todos los procesos, ¿no? Ese es más óptimo, el no expulsivo. Les dejo de tarea. En el aula virtual está un ejercicio para que lo hagan, ¿de acuerdo? Y hasta el día jueves tengan comentarios. Tenemos otro algoritmo. ¿Sí vieron el ejercicio que está en el aula virtual? Sí. Ya, ese lo hacen ustedes hasta el jueves. La tasa de respuesta más alta. Este algoritmo, en cambio, es más dinámico, ¿no? Este algoritmo toma en cuenta las magnitudes y en base a las magnitudes aplica una fórmula y en base a esa fórmula establece la prioridad del proceso. ¿Qué interviene en esa fórmula? El tiempo de espera por el tiempo total para terminar y divide para el tiempo total para terminar. Saca ese valor y le asigna al proceso y este es su turno de ejecución. Es más dinámico. Como los tiempos van a cambiar, entonces dinámicamente va a cambiar también la prioridad. Y tenemos otro que usted puede hacerlo por política. Por política es que usted puede asignar un turno de ejecución al proceso a través de una programación, de un shell script, tomando alguna política que usted implemente, ¿no? Podría ser, por ejemplo, que todos los procesos reciban el mismo tiempo de uso del CPU, como un round robin, y establece un round robin de 20. ¿Sí? O puede ser por que haga la prioridad más baja primero, por requerimiento. Entonces son políticas que usted puede establecer, tomando en cuenta si lo hace sea algoritmo expulsivo o no expulsivo. ¿Cuál es la idea de las políticas de planificación? Tratar de optimizar el uso de tiempo del CPU. Aquí vemos entre estos algoritmos, estos espacios en blanco serían los espacios en que se ralentiza el CPU, o sea, se queda desperdiciado. Entonces podemos hacer un análisis y ver cuál es el mejor, ¿no? Pero todo depende del problema. Y aquí tenemos, ¿no? Los algoritmos y vamos viendo una comparación de cómo va desperdiciándose, ¿no? Se hace el proceso, desperdicia, entra otro proceso, desperdicia. Eso pasa con los Q, si el Q es muy corto, ¿no? Si el Q es muy grande también, el primero en ser servido va atendiendo, no se desperdicia, pero se hace muy largo. Y así vamos analizando. La idea es no generar demasiados desperdicios de CPU. Se ha ido tratando de ir optimizando esto para que el procesador vaya trabajando, sobre todo en los requerimientos de sistemas modernos y el hardware moderno que tenemos, ¿no? Miren, en los hardware modernos tenemos la tecnología de núcleos. Entonces, ¿cuál es la idea para optimizar este uso, ¿no? Con los núcleos y con sistemas grandes. La generación de multicolas.
Los sistemas operativos modernos tienden a esto, a generar multicolas. Que haya una cola por cada algoritmo y el proceso en base al algoritmo se irá asignando a esa cola para ser atendido por el procesador en base a las políticas de ese algoritmo. ¿Sí? Y quedan multicolas de alimentación, ¿no? Y Unix utiliza esto para establecer prioridades entre colas. Esta es la idea, ¿no? Establezco una cola entre 2 algoritmos o entre 3 algoritmos, como quiera que sea, y entonces los procesos van ubicándose en base al algoritmo que quiero aplicar y en base a ese algoritmo, de acuerdo a las colas, van pasando hacia el CPU. Ahora, si su tecnología es de núcleos, el hardware, las i3, i5, i9, y la generación lo hace más rápido, pero los núcleos podrían ir ayudando a administrar estas colas de trabajo con los algoritmos respectivos para ir priorizando los procesos. Ahora, ¿cómo asignamos estos algoritmos? De acuerdo al trabajo que va a hacer, si es expulsivo o si es no expulsivo. Por ejemplo, round robin es expulsivo. First come and first server es no expulsivo. Y de esa manera trata de optimizar para tener más procesos de memoria y que sean atendidos por el CPU. Eso cuando se utiliza multicolas, ¿no? Pero si ya trabajamos en multiprocesadores, entonces la historia ya es otra. Multiprocesadores querría decir de que ya no tengo un solo procesador, ¿no es cierto? Sino ya tengo otro procesador. Y puedo tener otros procesadores. Multiprocesamiento. Entonces, depende de cómo trabaje, ¿no? Recuerde que hay dos maneras de trabajar con esto, con sistemas multiprocesamientos. Sincrónicamente, todos iguales, o asincrónicamente. Otros controla que otros trabajen. Entonces yo ya podría asignar que estos dos sean atendidos por este CPU, estos dos por este CPU, y este controle que estos trabajen. Eso sería un trabajo sincrónico. Si hubiera dos, haría asincrónico, ¿no? No habría quien controle, pero les asignaría colas. Pero esto ya en servidores. Por eso es que yo ya tendría la capacidad de trabajar mucho más procesos, porque la velocidad de procesamiento con 2 procesadores sería mucho más alta, y con 3 procesadores, con 4 procesadores, más todavía. Entonces yo ya puedo generar máquinas virtuales, virtualización, y decir que esta máquina virtual trabaje con este procesador y bajo estas colas de impresión. Esta otra máquina virtual trabaje con este otro procesador bajo estas colas de atención de procesamiento. Y esta máquina virtual puede estar trabajando con un sistema, esta máquina virtual con otro sistema. Esta máquina virtual con Windows, esta otra máquina virtual con Linux. Y optimizo todos los servicios. ¿Está claro? Pero eso es multiprocesamiento, ¿no? Multiprocesamiento, entonces, como hemos quedado anteriormente. Pero igual se va a aplicar. Y depende de cómo trabaja el multiprocesador, simétricamente o asimétricamente. Y en multiprocesadores ya toca trabajar con la afinidad del procesador, lo que les decía, ¿no? Mantener al procesador siempre. La política es que si ya defino colas de trabajo en sistemas multiprocesadores, un proceso no puede ejecutarse la mitad en un procesador y la otra mitad en otro procesador, no. Todo el proceso tiene que ejecutarse en el mismo procesador. Y esa es una afinidad, no puedo distribuir. Y otra parte importante en multiprocesadores es el equilibrio de carga. ¿Qué es el equilibrio de carga? Tratar de que no haya procesadores muy ocupados ni procesadores muy ociosos. ¿Sí? ¿Cómo trabajo el equilibrio de carga? Dependiendo del número de procesadores y si voy a trabajar simétricamente o asimétricamente, que eso ya hablamos al inicio, ¿no? En sistemas multiprocesadores. Y así vamos optimizando, sean uniprocesos o sean multiprocesos. Igual van a ejecutarse los mismos algoritmos, las políticas puedo cambiarlo yo con programación a través de scripts y tratar de optimizar el uso de procesos, programando yo mismo cómo va a trabajar las tareas dentro del procesador. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces eso es lo que trabaja con multiprocesamiento. Ahora, otro aspecto a considerarse, y recuerden que tienen que hacer esa tareita, ¿no? Otro aspecto a considerarse. Otro aspecto a considerarse es qué pasa con los procesos cuando pasan por los diferentes estados. ¿Y qué considera usted en estos procesos del momento de programar? Porque eso también es importante, ¿no? No puede echarle la culpa o decirle que solo el sistema operativo está manejando mal los procesos y por eso el sistema funciona mal, no.
Con esta política de procesos es para que usted entienda cómo trabajan los procesos y defina las prioridades de procesos dentro de su programación. Es muy importante que esto, sobre todo ustedes que son de software. Para entender eso, vamos a ver otra clase. Y vamos a ver lo que son, hasta dónde avancemos hoy día, ¿no? Procesos de hilos, lo que es concurrencia, sincronización y comunicación entre procesos. Eso usted debe, cuando va a manejar procesos, con todo esto que hemos entendido de cómo trabajan los procesos, ¿sí? ¿Qué es el scheduler? ¿Qué es el PCB? ¿Qué es el PID? ¿Cómo identificar los procesos? ¿Cómo atender los procesos? ¿Cómo puedo yo manipular esos procesos? ¿Me puedo hacer llamadas del sistema para manipular esos procesos como exit, white, señales? Pero ¿quién genera los procesos? Los programas. ¿Y quién hace los programas? Los ingenieros de software. ¿Y usted para qué se está formando? Software. Entonces usted tiene que analizar esto y tener bien claro desde el punto de vista de que un proceso es cuando un programa está ejecutándose. O sea, no se trata solo de hacer un programa, mandar a ejecutar y ya, soy feliz porque ya corrió. Pero no medimos las consecuencias de todo esto. No hacemos un cálculo computacional para ver qué pasa, ¿no? No vemos las secuencias de las acciones que hemos realizado para ver qué pasa. No vemos qué soluciones hemos implementado. A veces usted dice, bueno, ¿y por qué usa un contador? ¿Se ha preguntado por qué usa contadores? ¿Por qué usa acumuladores? ¿Realmente esa teoría de contadores y acumuladores, cuál es la idea? ¿Por qué utiliza semáforos o switches dentro de su programación? ¿Por qué debe verificar que el if, las decisiones condicionales, funcionen adecuadamente? Es justamente para que los procesos se ejecuten adecuadamente. Entonces, usted lo que hace es programas, ¿no? Usted hace elementos estáticos primero, código. Pero dentro de ese código, usted tiene que tomar en cuenta todo lo que está haciendo. Todo lo que está trabajando, porque cuando ese proceso, cuando ese programa como decir, lo manda a ejecutar, entonces se convierte en un proceso y empieza a consumir recursos. Empieza a consumir recursos con la pila, las variables que definí. Los registros del procesador, cómo estoy trabajando, los ámbitos de las variables, público, privado, protegido. ¿Sí? ¿Y cómo estoy trabajando? Con acumuladores, contadores y semáforos, switches. ¿Para qué me sirven? ¿Están funcionando adecuadamente para direccionar la información y manejar los procesos? Todo eso yo los defino estáticamente, pero ¿cuándo los valoro? Cuando ya sean dinámicos, cuando se ejecuten. Entonces, ¿en qué involucra? Un proceso involucra la ejecución de más de un programa. Y de hecho, ¿no? ¿Qué es lo que hace usted? Ya, cuando está pensando en procesos, usted genera un programa principal, ¿no es cierto? Y ese programa principal invoca a una serie de subprogramas. Así programa. Y esos subprogramas cumplen tareas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la idea? Recuerde que cuando mande a correr, en memoria, ¿qué tiene que estar? El programa principal. ¿Y qué más? Uno de estos procesos, el que más vaya a utilizar. ¿Cómo se llama esto? Conjunto de trabajo y fenómeno de la localidad. ¿Para qué? Para optimizar el uso de estos programas. Y si no, tendrá que invocar, ¿no? Ahora, entre estos puede haber enlaces. Lo que hay que tratar es de que estos enlaces no sean muy recurrentes. Repetimos lo mismo siempre, el acoplamiento. Entonces, un programa está involucrando a muchos otros programas y cada uno ejecuta procesos. Y esas tareas son subprocesos. Entonces ahí se va generando cuando invoca y cuando llama y se van generando hilos de ejecución. Esos son los famosos hilos. Cómo se va armando esta red de ejecución de procesos. Ejemplo, el sistema operativo es un programa. Yo cuando arranco la máquina se carga el sistema operativo, pero luego ejecuto otras cosas dentro del sistema operativo, entonces estoy ejecutando más procesos y convierto lo que es mi tarea, ¿no? Ejecución de muchos procesos al mismo tiempo. ¿Cómo se distribuye la ejecución de todos esos procesos dentro del procesador? A través de la planificación. ¿Qué involucra en el uso de la planificación? Los algoritmos.
Entonces ahí está, que un determinado programa está involucrado en más de un proceso. El código, ¿no? ¿Qué debo tomar en cuenta? Que los procesadores se asignen a distintos procesos, paralelismo, y que se alteren varios procesos en un mismo procesador, concurrencia. O sea, que el procesador ejecute varios procesos al mismo tiempo, o sea, con rangos de tiempo cortos, cuando sea expulsivo. Pero esa expulsividad no da que los procesos se choquen, ¿no es cierto? Nunca deben chocarse los procesos, ni mezclarse, paralelismo. Y tampoco debo hacer demasiada redundancia, concurrencia. Ya vimos cómo ocurre esto. ¿Cómo controlo esto desde código? De hecho, usted lo hace, pero tiene que aprender a optimizar este control, ¿sí? Porque si usted hace programas, los programas concurrentes son mucho más difíciles de los programas secuenciales, ¿sí? Es fácil hacer un programa secuencial, ¿no? Suma de dos números. Proceso 1, ingresa el primer valor. Proceso 2, ingresa el segundo valor. Proceso 3, coge los dos, genera un nuevo proceso que es la suma de A más B y entrega el resultado. Aquí está el procesamiento. Facilito. Si no hay primer valor ni segundo valor, no hay esto. Si no hay primer valor, no va a pasar al segundo valor. Secuencia de cosas. Y listo. Pero no todos los sistemas son así. Una secuencia de pasos. No. Porque ya hablamos de sistemas. ¿Y los sistemas qué son? Conjunto de programas. Y no van a estar los, a ver, hago esto, termina esto y ahí hace lo otro. Usted tiene que esperar hasta que los otros terminen de hacer y ahí hace usted. No puede hacer eso. Usted no puede hacer eso. La solución suya no está enfocada hacia allá. Su solución está enfocada a que se optimicen las cosas. Entonces su programación tiene que ser concurrente. ¿Qué quiere decir? Que tratar de que todo se ejecute al mismo tiempo. Ese es un decir, ¿no? Pero debe controlar. ¿Sí? Debe controlar. ¿Qué debe controlar? El control a través de los estados de los procesos. Programación paralela va a ser. ¿Qué es programación paralela? Y de hecho eso va a ocurrir, ¿no? En un problema, programación paralela. Que este proceso y este proceso 1, proceso 2 y proceso 3, tienen que hacerse a la par para que entre el proceso 4. El proceso 4 depende de estos dos procesos. Y el proceso 4 genera dos procesos, que son el proceso 5 y el proceso 6. Y el proceso 5 y el proceso 6 tienen que hacerse al mismo tiempo para generar otro proceso. Esto es programación concurrente. ¿Cómo controlo que esto se haga en menor número de tiempos? Porque si no el proceso 4 nunca se haría. Optimizando esto y esto de acá, tomando en cuenta las cosas, la teoría que hemos visto. ¿Sí? ¿Qué hemos visto? Los estados básicos del proceso. Que todos los procesos que necesite, ¿cómo debo ponerles en listo? Y luego de listo debo cuidar que todos pasen a ejecución. ¿No es cierto? Y de ejecución, si algunos necesita algún dato, tiene que entrarse bloqueado, pero inmediatamente regresar a listo hasta lograr mi objetivo, que todos estén terminados. Que ninguno se quede aquí, impreparado. Optimizar el tiempo. ¿Cómo se llamaba ese tiempo que no me acordaba? El tiempo de Respuesta. el tiempo de respuesta. Hay que optimizar. El tiempo de respuesta no debe ser muy largo. ¿Qué pasa si el tiempo de respuesta es muy largo? Quiere decir que un proceso se quedó bloqueado demasiado tiempo. Cuando los procesos se quedan bloqueados demasiado tiempo es que nunca llega una respuesta y a consecuencia de eso se bloquean. Eso ocurre a veces en Windows, ¿no? Y da la pantalla. Si sabían que ya no va a haber la pantalla azul, ¿no? Bueno, se ha ido reduciendo, pero ya para no influir ya no va a ser la pantalla azul, ahora la pantalla va a ser negra, ¿no? En el Windows 11. Trata de evitar todo esto, ¿no? Pero pueden darse por mala programación las concurrencias, entonces no le va a salir pantalla azul, sino dice, ya va a cambiar ya va a ser ahora pantalla negra. Ya deben estar leyéndose las ventajas y desventajas del Windows 11, ¿no? Y que todavía no hay una fecha de salida de Windows 11, ¿no? Están las demos, están todos, ¿no? Los curiosos ya lo están instalando en máquinas virtuales para ver cómo funciona. La fecha de lanzamiento está para diciembre. Pero los requerimientos están muy fuertes, ¿no? ¿Sí han visto los requerimientos? Solamente sé que no funcionó una computadora con procesador i9.
Ah, pero de tecnología baja. Sí, o sea, son las pruebas que se está haciendo, ¿no? Por eso decía, las pobres de, lo que dicen es las pobres de Chipé van a marchar con el 11. Ajá, la tecnología, ¿no? Entonces deberá seguir habiendo soporte al Windows 10, no hay que ser muy noveleros. Yo siempre la recomendación que digo en software es nunca utilicen lo primero que sale. Manténganse utilizando lo que sí funciona, hasta que el resto se estabilice y ahí pretendan cambiar. Eso no involucra que pueden hacer pruebas. Para hacer pruebas, moñar y todo, para eso está la máquina virtual, ¿no? Y ya. ¿Qué más debo tomar en cuenta? La transición entre los estados de un proceso. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hace el create? Que el proceso se cree. Tengo que verificar que se cree el proceso. Que el proceso pase por la planificación, el scheduler, y que el proceso se termine exitosamente. Para eso hago las pruebas, caja negra, caja blanca y las de estrés. Pero tengo que solucionar los problemas de concurrencia. ¿Sí? Estas son la gestión de procesos que pasa, el cambio de un proceso a otro. Eso les dejo para que se estudien, ¿no? Y van a entender muy bien, porque tiene que ver con esto, o sea, que todos los procesos tienen que cargarse, tienen que actualizarse, tienen que bloquearse, pasar a la cola de listos, se bloquean, cuando se bloquean tienen que actualizar su estado para otra vez regresar a la cola de listos hasta terminar de ejecutarse. Y debo establecer estas condiciones. Este es el control que a veces ustedes no hacen en los procesos. ¿Sí? Por ejemplo, va a ser un sistema bancario. Todos conocen, ¿no? Un sistema bancario. Miren, eso deben controlar ustedes. No va a controlar el sistema operativo, el procesador, la concurrencia, nada de eso. La máquina hace lo que ustedes le dicen. Y a veces nos descuidamos de aspectos que nos puede producir errores terribles. Es porque no tenemos en cuenta la ejecución de los procesos y no bloqueamos prioridades de los procesos. Puede ocurrir que ya, supongamos yo tengo una cuenta corriente. En la cuenta corriente, ¿qué se hacen? Depósitos. Pero también, ¿qué se hacen? Retiros. ¿No es cierto? ¿Se han hecho eso? Sí. ¿Cómo se hacen los depósitos? De diferente manera. ¿Cómo se hacen los retiros? De diferente manera. Actualmente, ¿no? En línea han crecido muchos más estos. Pero vamos a un problema clásico. Tengo una cuenta corriente y tengo dos usuarios. El dueño de la cuenta y el que va a hacer el retiro. El dueño de la cuenta le gira un cheque a este usuario, un cheque. Y le dice, haga el retiro de ese dinero tal fecha a las 3 de la tarde. Eso involucra que él, antes de las 3 de la tarde, tiene que hacer el depósito, porque si no, él no podría hacer el retiro, ¿no es cierto? El cobro del cheque. Y dicen, bueno, confiemos, él sabe que tiene que hacer el depósito y él hace el retiro, pero no es real. Eso no ocurre. Sabemos que socialmente y moral y éticamente, él tendría que estar atento a hacer el depósito para que él haga el retiro, pero eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Tenemos que ser bastante realistas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir como buenos usuarios que a último rato se va a acordar que tenía que depositar para que el otro retire. Y como el límite era 3 de la tarde, resulta que a las 3 de la tarde él hace el depósito. Y a las 3 de la tarde él viene a hacer el retiro. Esas son las pruebas de estrés, pruebas de fuego, que a veces nos descuidamos y pensamos que todo va a ser bien bonito, que el uno va a hacer el depósito, el otro va a hacer el retiro y los dos quedan felices y el banco sigue dando su servicio. Pero ¿cuántas transacciones hace un banco? Y miles o millones. Miles de transacciones. Y en todos esos miles de transacciones, ¿ustedes creen que no puede ocurrir estas coincidencias? Sí, todo es probable que ocurra. Y esta es la prueba de fuego, prueba de estrés que se hace. Los dos hacen al mismo tiempo. Y si usted no controla, puede ocurrir lo siguiente. Que él llegue a hacer el depósito. Está haciendo el depósito y llega a la otra transacción, retiro, proceso. Entonces, este registra el depósito, pero lo manda a estar en espera. Y entra hace el retiro y sale. Y se cobra los $300, por ejemplo. Y se va. Termina esa transacción y él regresa a la transacción acá y continúa.
y registra la transacción y dice en su cuenta hay $300 y él se va. Felices. ¿Qué pasa? Vean ese manejo mal controlado de transacciones. Le suspende el depósito, pero ya le registra y lo último que hace es terminar. Al terminar le dice, usted tiene $300 de saldo. Él se va con $300. ¿Quién pierde? El banco. El banco. Miren, si no controla. Segundo caso. Viene Al y hace el retiro. Y él hace el depósito. La cuenta no sabe qué hacer y se bloquea. Porque hay 0. Y le dice a él, hay 0 y se va. Y a él le dice, ya, deposita 300 y él se va. Frustrado. ¿Quién pierde? El retiro. Frustrado. No pudo hacer la transacción. Y él va a decirse, se va a frustrar después. Pero si yo sí hice el depósito, ¿por qué él no pudo hacer el retiro? La manera correcta. Y con esto termino. Entra él a hacer el depósito y él el retiro. Prioridad de transacciones. ¿Cuál tiene más alta prioridad? ¿Depósito o retiro? El depósito. Entonces usted tiene que decir que espere a él. Espera hasta terminar esta transacción. Registra los 300 y él se va. Él continúa, regresa otra vez a la línea de espera, hace la transacción, hace el proceso 300, retira los 300 y se va. Y la cuenta se queda en 0. Lo correcto. ¿Qué debe evitar? Estas dos cosas. Frustración. Se frustra el banco, se frustran los usuarios. ¿Y ahora qué va a decir usted? ¿Qué pasó? No, es que no toma en cuenta las transacciones, los procesos. ¿Cuál proceso tiene mayor prioridad y cuál proceso tiene menor prioridad? ¿Cuál proceso tiene que hacerse antes de? Piensa que todo es bonito. Y ahí, ¿qué va a decir? Es que usted tenía que haber hecho el depósito antes. ¿Cree que esa es una solución? Entre miles de transacciones, no es una solución. Eso es programar. Analizar todos los casos posibles para controlar todo y resolver los problemas. Porque si yo programo y con mi programación genero problemas, no estoy aportando en nada. Tampoco mi programación puede ser solo con el fin de automatizar. Algo que se llevaba manualmente ahora se hace con el computador y ya. No. La idea es buscar lo que hacía manualmente, qué problemas tengo. Y cuando yo programo, tengo que optimizar y resolver esos problemas para que sea un buen sistema. ¿Está claro? Sí. Y eso ya es parte del análisis de ustedes. Eso es parte del análisis de ustedes. Y ya vamos a ver la otra clase, cómo hacer este análisis y cómo hacen el control. De hecho, ustedes hacen ese control, les enseñaron. Pero aquí vamos a entender por qué les enseñaron a establecer esos controles. ¿De acuerdo? Hasta ahí nos vamos a quedar. La otra clase vamos a terminar estos conceptos básicos de manejo de procesos y vamos ya a manejar los procesos en Linux, ¿no? No se olvide de hacer ese trabajo y cualquier comentario de ese trabajo para el día jueves. Eso es todo por hoy. Nos vemos el jueves si no hay alguna pregunta de parte de ustedes.